Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar de un polígono de 5 lados que es conocido como el pentágono. La investigación fue realizada por Isabel Cristina Corrales y Juan Fernando Yepes Velázquez para geometría aplicada. Historia del pentágono, origen etimológico. El pentágono es una palabra que se originó en lengua griega que procede de penta, que alude al número 5, y gono, que se traduce como ángulo. Los pentágonos son un tipo de polígono, son figuras conformadas por varios segmentos o lados con extremos comunes o vértices. Los pentágonos cuentan con 5 ángulos y también 5 vértices. Si sus lados son todos iguales y sus ángulos internos son congruentes, midiendo cada uno 108 grados, se tratará de un pentágono regular. A su vez, si sus lados ni ángulos son iguales, el pentágono será irregular. Este número 5 se simboliza geométricamente con el pentágono y este nos relaciona con el hombre, ya que nosotros tenemos 5 sentidos, lo que es la vista, el oído, el gusto, olfato y tacto. 5 dedos en cada extremidad, pies y manos, y 5 ejes, lo que es la cabeza, brazos y piernas, así como lo son los 5 elementos de la naturaleza: el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. De este pentágono surgió la estrella de 5 puntas, a la que se le llamó pentagrama. Esta nació uniendo los vértices alternos del pentágono. El pentágono es una figura geométrica que es muy frecuente en la naturaleza y está estrechamente ligada al crecimiento de todas las formas. Los componentes del pentágono son los siguientes: ángulos exteriores que están identificados en el dibujo con la letra B, ángulo formado por un lado con la prolongación exterior del lado consecutivo, hay 5 ángulos exteriores; ángulos interiores identificados con la letra A, ángulo que forman 2 lados consecutivos en el vértice en el que confluyen, hay 5 ángulos interiores; lados identificados con la letra L, segmentos que unen 2 vértices consecutivos del pentágono y que delimitan su perímetro, tiene 5 lados; diagonal, segmento que une 2 vértices no consecutivos, en un pentágono hay 5 diagonales; vértices, con la letra V, puntos en los que confluyen los lados, tiene 5 vértices; bisectriz, se llama bisectriz de un ángulo a la recta, semirrecta o segmento que divide dicho ángulo en 2 ángulos iguales. Las bisectrices de los ángulos de un polígono que se cortan en un mismo punto se llama incentro, tal como se puede ver en la imagen de la derecha. Hay varios tipos de pentágonos. El primero es el regular. Son aquellos polígonos en que todos sus lados y sus ángulos miden lo mismo. El segundo es el irregular. Son aquellos polígonos que no son regulares. Esto quiere decir que sus lados no miden lo mismo. El tercero es el cóncavo. Son aquellos en los que alguna de las líneas que unen los vértices consecutivos queda fuera del polígono, como lo podemos ver en la imagen. Y el convexo son aquellos en que ninguno de sus ángulos internos es mayor a 180 grados.
A continuación, se muestra una de las formas en las que se puede trazar un pentágono, utilizando solo la regla y el compás. En esta también podemos ver la arquitectura pentagonal, como son las edificaciones, la decoración. En esta decoración la vemos mucho en las épocas navideñas. También podemos ver las viviendas, los puentes, los cultivos. Hay varias que nosotros conocemos, así sea pues por fotos, como lo son el Parque Pentagonal que queda en Nueva York y el Pentágono en Estados Unidos, que es el símbolo de poder militar. Las fórmulas que aplican para el pentágono son las siguientes. Fórmula es la representación por medio de letras de una regla o de un principio general. Los ángulos del pentágono regular se calculan de la siguiente manera. En un polígono se contemplan principalmente dos tipos de ángulos, interiores y exteriores. Ángulos internos. Para calcular el total de la suma de los ángulos interiores de un pentágono regular se emplea la siguiente fórmula. 180 grados que multiplica el número de lados menos 2. En el ejemplo se tiene que 180 grados por 5, que es el número de lados menos 2, es igual a 540 grados, que es la sumatoria de los ángulos internos. Ángulos externos. La suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es de 360 grados. Teniendo en consideración que la suma del ángulo interior y el exterior es de 180 grados, significa que 360 grados dividido el número de lados, que es 5, da un valor de 72 grados. Valor de cada ángulo. Para calcular el valor de cada ángulo únicamente debemos dividir 540 grados dividido el número de lados. 540 dividido 5 es igual a 108 grados, que es la medida de los ángulos internos. N corresponde al número de lados. Perímetro del pentágono regular. Vamos a decir que ND es el número de diagonales, N es el número de lados y A representa cada lado. Al tener 5 lados de la misma longitud, es posible simplificar la fórmula. Perímetro igual a 5 por A. Ejemplo, 5 por 3, 15. Así empleamos esta fórmula para calcular la cantidad de diagonales. Decimos que ND es igual a N. N menos 3 dividido 2. Entonces miramos este ejemplo. ND igual a 5. Y 5 menos 3 nos da 2. Y 5 por 2 nos da 10. Y ese 10 lo dividimos entre 2, lo cual nos da 5. El apotema del pentágono regular es la menor distancia entre el centro del pentágono y cualquiera de sus lados, y se halla recurriendo ya sea al teorema de Pitágoras o por funciones trigonométricas. En ambos casos debemos hacer un triángulo rectángulo al interior del pentágono. Tenemos conocimiento que por el teorema de Pitágoras el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Despejando AP tenemos que raíz de radio al cuadrado menos la longitud del lado dividido 2 al cuadrado nos daría como resultado la longitud del apotema. Y por funciones trigonométricas, primero que todo debemos calcular el ángulo central y luego dividirlo entre 360 grados entre el número de lados. Y como resultado tenemos que el apotema es igual a la longitud del ángulo dividido 2 sobre la tangente, que es la longitud de un lado dividido 2. El área del pentágono regular se calcula mediante la siguiente fórmula. La A minúscula es la longitud de un lado, la A mayúscula la longitud del apotema y 5 elevado a la P el número de lados. Entonces decimos que área igual a 5 por A por AP dividido entre 2 y área igual a perímetro por AP dividido entre 2. Aquí podemos ver la operación y el resultado de la operación. Para la anterior ecuación únicamente tenemos de variable a la A,
que corresponde a la longitud de cada lado. Perímetro del pentágono irregular. Ya que los lados del pentágono irregular pueden ser todos o únicamente uno distinto, es necesario realizar la sumatoria de cada lado. El perímetro es igual a L1 más L2 más L3 más L4 más L5. El área del pentágono irregular. El método más común para calcular el área de un pentágono irregular consiste en dividir en 5 triángulos y calcular el área de cada uno. Posteriormente, realizar la suma del área de cada triángulo para obtener el área del pentágono irregular o aplicando la fórmula de Herón. A través de las áreas y las alturas, la fórmula sería: área es igual a el lado 1 por la altura 1 dividido 2 más el lado 2 por altura 2 dividido 2 y así hasta el lado 5 altura 5 dividido 2. Con la fórmula de Herón sería: área es igual a raíz del semiperímetro que multiplica al semiperímetro menos la longitud de cada lado. Triangulación del pentágono irregular. Ya sabemos que un pentágono irregular es aquel que sus lados no suman lo mismo. Consiste en dividir el pentágono en figuras más fáciles de calcular el área. En este caso se divide en 5 triángulos y el área del pentágono será la suma del área de esos 5 triángulos. Lo primero que vamos a hacer es dividir el pentágono en 5 triángulos. Estos triángulos cumplen que uno de sus lados es un lado del pentágono y que todos confluyen en un mismo punto interior del pentágono. Lo segundo que debemos de hacer es medir las alturas, las 5 alturas de los triángulos. La altura de cada triángulo será el segmento de la recta perpendicular al lado del pentágono que va desde el mismo lado hasta el punto interior. Lo tercero es calcular las áreas de los 5 triángulos. Y el cuarto punto, utilizamos la misma fórmula para calcular el área de los otros 4 triángulos. Y ahora sí, por último, sumamos las 5 áreas y obtenemos el área del pentágono irregular. Cálculos para el polígono regular. Sea un pentágono regular con 5 lados n igual a 5 de la misma longitud, cada lado mediría 3.6 centímetros. El perímetro se multiplica 5 por 3.6, que es la medida de cada lado, y el perímetro sería 18 centímetros. El apotema se puede calcular mediante el ángulo central por medio de las funciones trigonométricas. El ángulo es igual a 360 grados dividido el número de lados, que corresponde a 72 grados. El apotema es igual a 3.6, que es la longitud de un lado, dividido 2 por tangente de 36, que daría un resultado de 2.48 centímetros la medida del apotema. Y el área se aplica la fórmula del área del pentágono regular, que sería: área es igual a 5, que es el número de lados, por la longitud, que es 3.6, por 2.48, que es el apotema, dividido 2, lo que nos da un resultado de 22.30 centímetros para el agua del pentágono que tenemos a la izquierda. Para calcular el área de un polígono irregular, en este caso el pentágono que tiene 5 lados, formamos 3 triángulos al interior del pentágono y luego establecemos el área de cada triángulo y por último hacemos la sumatoria de las áreas. Dividimos los triángulos en A1, A2 y A3. Hallamos el valor de los semiperímetros, que es sumando cada lado de cada triángulo, y posteriormente aplicamos la fórmula de Herón. Así entonces, para hallar el semiperímetro del ángulo A1, sumamos los 3 lados: el lado A, que mide 2 metros, el lado B mide 2.5 metros y el lado C, que mide 4 metros, y lo dividimos sobre 2, lo que nos da un resultado de 4.25 metros. Ya con este valor lo trasladamos, lo aplicamos en la fórmula de Herón
dando como resultado que el área del primer triángulo, que está identificado como A1, sería igual a la raíz de 4.25, que es el semiperímetro del triángulo, multiplicado por 4.25 menos el lado A por 4.25 menos el lado B por 4.25 menos el lado C, y da un resultado total de 2.045 metros cuadrados el primer triángulo. Para hallar el área del segundo y tercer triángulo aplicamos esta misma fórmula, y ya para obtener el valor total del área de este pentágono irregular sumaríamos el área total de cada triángulo, que sería el triángulo A1 más el triángulo A2 más el triángulo A3, que da un resultado del área de este pentágono de 11.845 metros cuadrados. Como último punto de la presentación, tenemos la demostración del área de un pentágono regular. Un polígono regular con todos sus ángulos iguales y lados iguales. El área de un polígono regular con un número impar de lados es igual a la superficie de un trapecio, cuya suma de las longitudes de sus bases es igual a la medida del perímetro regular y cuya medida de su altura es la longitud del apotema o del polígono. Se tiene que el área del polígono regular es igual a la base mayor más la base menor por la altura dividido 2, que es igual base mayor más base menor corresponde al perímetro y altura, que corresponde al apotema dividido 2. En el ejemplo se aprecia que el área es igual a 5 centímetros más 3 centímetros, que corresponde al perímetro, por 2.5, que corresponde al apotema dividido 2. Al hacer los cálculos matemáticos en ambos casos nos da que el área corresponde a 10 centímetros. Y tal como se aprecia en las imágenes de la parte inferior, podemos apreciar que cada uno de esos triángulos que están identificados con un color diferente forman al lado izquierdo un trapecio y al lado derecho forman el pentágono. Y concluyendo, tenemos que la altura en el trapecio corresponde al apotema del pentágono.